tuve por un tiempo una cantidad de público en Costa Rica. Bueno, Uruguay de Canelones. De hecho, mañana a la mañana voy a estar publicando un especial que hice con 4 votantes del Frente Amplio, votantes de Orsi, hablando de su desilusión y un poco discutiendo el estado de situación del Frente Amplio en Uruguay y especialmente, no especialmente, pero también en relación a Gaza. Hola Chile, hola Ecuador, genial. O sea, esta era la idea de mi padre de cómo debe ser el mundo. La vida de uno debe ser básicamente una combinación no solamente de acentos, sino tiene que ser muy importante una combinación de sabores. Y lo digo yo que realmente he cruzado el mundo comiendo. Canarias, Tenerife. Bueno, hoy ha sido un día difícil, han sido un par de días muy difíciles. Hoy me llegó una citación de las cortes alemanas. Algunos de ustedes saben que estuve bajo investigación por antisemitismo o por trivialización del holocausto, eh, en un intercambio que tuve en Twitter con alguien que parecería ser un miembro de la ultraderecha sionista en Luxemburgo, pero que opera en alemán, con lo cual hostea constantemente a Alemania y a Austria. Y en algún momento esta persona escribe en su perfil, de hecho el título de su perfil es Los judíos no somos más o no son más víctimas, y mi respuesta fue que los judíos nunca habían sido víctimas. Por supuesto que en un sentido trivial eso es una falsedad, los judíos han sido víctimas, mi familia ha sido víctima, pero al mismo tiempo, el judío como víctima, y esto lo discutí en un vivo anterior hace un par de semanas, el judío como víctima eterna es uno de los insultos del antisemitismo sionista. El sionismo habla del judío como alguien que es afeminado, que es incapaz de defenderse, falto de coraje, falto de capacidad atlética, y las frases son constantemente brutales. O sea, si lee Herzl, Herzl habla específicamente de esto, del judío, y lo contrapone. El Yid o el Maushel es la palabra que usa, que es básicamente es algo así como judío de mierda. Eh, Usa esta expresión, que es una expresión antisemita del fin de siglo, y escribe sobre efectivamente cómo los judíos, de alguna manera justificando el antisemitismo europeo, diciendo que sí, que efectivamente los judíos eran Maushel y que había que crear a una figura nueva, y esta figura es la figura del hebreo, y esto es algo que después retoma Jabotinsky, retoma y usa Nordau, Gordon, Haddam, o sea, el número es interminable. De hecho hay un ensayo dando vueltas por ahí sobre un ensayo alrededor del, creo que 1905, 1910, sobre antisemitismo sionista. Em, y mi respuesta a eso fue, no, los judíos nunca fueron víctimas, los judíos han sido médicos, físicos, premios Nobel, y muchos judíos han sido como Mordechai Anilevich o como Marek Edelman, gente que desde dentro del gueto de Varsovia con bombas Molotov, cócteles Molotov, resistió al ejército mejor armado de Europa en en el año 40. Y bueno, esto me ganó una investigación por la policía de Berlín por trivialización del holocausto. Aparentemente la policía de Berlín piensa que mi posición o la aseveración es que eh, los judíos víctimas del holocausto no fueron víctimas. Y ahora me acaba de llegar una decisión de la corte demandando que pague 2.500 euros de multa. Y bueno, pasan varias cosas. La primera es que, a pesar de mi alcance, soy un desempleado desde que me fui de la Deutsche Welle por cuestiones cercanas a Gaza y a Palestina. Y número dos, soy alguien que eligió Alemania. Yo no tenía ningún tipo de obligación de estar acá. Vine a Alemania con la convicción un poco estúpida, debo admitir, que en Alemania, en la nueva Alemania, en la Alemania de posguerra y especialmente en la Alemania
en los años 2000, 2010, yo llegué acá en el 2010, había un lugar para cierta vida de intelectualidad judía. De una intelectualidad judía que era diversa, que era humanista, que era cosmopolita, y que Alemania se había hecho de una capacidad de tolerancia, incluso hacia aquellas cosas que por ahí no se condecían necesariamente am, con las posiciones políticas del gobierno, con las condiciones ideológicas. Y me equivoqué completamente. Respondiendo a la pregunta de Tommy sobre Deutsche Welle, no me fui voluntariamente de Deutsche Welle. Deutsche Welle, después de 10 años en los que fui productor, director, corresponsal, analista, fui el vaticanista de la Deutsche Welle en castellano y en inglés, fui director de documentales, fui entrevistador, entrevisté a varias figuras internacionales, incluidos presidentes, etc. Cuando empezaron a ver mi cobertura o el trabajo que estábamos haciendo en el equipo sobre Gaza, pero particularmente sobre Palestina en el año 2022-2023, empezando en el 2018, realmente 2019, con la marcha de regreso, donde fui con Tim Sebastian a Israel y entrevistamos a Olmert, ex primer ministro, que fue uno de los artífices de los procesos genocidas, aunque ahora parece un buen abuelo, pero este fue el jefe de Estado que ordenó las masacres de Plomo Fundido, donde se masacraron 600 chicos y que empezaron a las 11 de la mañana, de, que es el horario, o sea, el bombardeo empezó, la confrontación o los bombardeos empezaron a las 11 de la mañana, que es el horario en el que hay cambio de clases. eh, y eso quiso decir que había un montón de niños en la calle. Y em, años después, cuando fue la marcha de regreso, que fue una marcha totalmente pacífica en Gaza, donde la gente caminó hasta la frontera, los israelíes apostaron francotiradores y empezaron a tirar contra las piernas y rodillas de la gente que se estaba congregando, inclusive chicos, adolescentes. Hubo muchos atletas que quedaron lisiados, hubo muchos chicos que perdieron piernas enteras. Y como estuvimos viendo en las últimas semanas, en donde médicos ingleses estaban reportando, hola Eduardo, buenas noches, estaban reportando sobre una historia que es realmente siniestra, donde este médico, entrevistado por Sky, decía que un día llegaban chicos y jóvenes con tiros de bala al torso. El segundo día llegaban chicos y jóvenes con tiros de bala a las piernas. El cuarto día a la cabeza. Y había toda un día o una cantidad de días en donde llegaban chicos preadolescentes con tiros de bala a los testículos. Y lo que se dieron cuenta en ese proceso es que los israelíes estaban básicamente haciendo práctica de tiro con la gente que venía a buscar comida a los centros de distribución de comida, a la llamada Fundación Humanitaria de Gaza. Y eh, todas estas cosas, digamos, que empezaron a darse hace años, terminaron alrededor del 2022 y 2023 con el año más sangriento. El 2023 hasta octubre, antes del 7 de octubre, fue el año más brutal, que hubo más muertes, especialmente en Cisjordania en casi 25 años. Y la forma en la que cubrimos eso nosotros, que fue, entrevistamos al embajador palestino en Londres, Somlot, que es un tipo por el cual yo tengo realmente enorme admiración y respeto. Entrevistamos a Juliet Tuma, que era la representante de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados Palestinos. Y hubo básicamente todo tipo de aprietes, donde nos vinieron a controlar qué era lo que estábamos haciendo y cómo era lo que estábamos editando. Yo en ese momento ya era muy, muy senior ahí. Había dirigido una cantidad de equipos internacionales, había filmado en muchos países del mundo. Eh, y, y bueno, y la reacción a esto fue que me obligaron a ir a un workshop para ser editor
con atención y sensibilidad a cuestiones de antisemitismo. Y durante este workshop, durante este taller, hubo 15 minutos de discusión sobre narices judías. Si las narices judías existen, pueden ver que existen, ahí la tienen. Si las narices judías existen, si es lícito burlarse o hacer chistes sobre narices judías. Y tengo que decir que después de 30 años de educación judía, de filosofía de la religión, de filosofía judía, de una relación estrecha con la religión y después, habiendo abandonado, tener que sentarme a escuchar a alguien hablarme de narices judías fue realmente insultante. Cuando toda esta saga terminó con Deutsche Welle, me avisaron que iban a suspender mi contrato, que era un contrato ilimitado. Y lo que Deutsche Welle de alguna manera me enseñó fue algo que creo que dentro del espacio alemán es totalmente central. Cuando a mí me preguntan si los alemanes son nazis, en general ahora tiendo a contestar que sí, pero no en el sentido que uno normalmente piensa, no en el sentido de que los alemanes sean más o menos violentos o más capaces de violencia hacia los indefensos que otros. Yo creo que hay un rasgo en la cultura alemana que los hace mucho menos capaces de tener una disposición crítica a la autoridad. Creo que hay varios motivos para eso. Uno es que se amparan en la autoridad y que creo que hay un rasgo cultural que es profundamente holgazán. La gente no le gusta pensar, no le gusta tener que hacer el esfuerzo. Esto es un poco cuando, cuando Hannah Arendt habla de la banalidad del mal. Yo creo honestamente que está hablando de esto, está hablando del tipo que trabaja en el ministerio, que trabaja en la oficina, que muchos de esos trabajaban adentro de la Deutsche Welle al lado mío y que me lo sigo encontrando, que uno viene el viernes a las 5 de la tarde y le dice, por favor, necesito, y te contestan, no, lo lamento, pero son las 5 de la tarde, me tengo que ir a casa porque me esperan las salchichas y la cerveza. Y por supuesto que lo que uno puede haber venido a buscar es un sello para que le permitan pintar su casa o un sello para salvar a 30.000 judíos. Pero son las 5 de la tarde del viernes, con lo cual el alemán no se puede mover. Y hay palabras para todo esto en alemán. El Beamter es el empleado público que cumple esa función. Hay una frase que a los alemanes les encanta decir, que es Ich will meine Ruhe, que quiere decir quiero mi tranquilidad, quiero mi paz, que no me molesten, en otras palabras. Y hay cierta resistencia justamente a pensar fuera de patrón, que en cuestiones de innovación, por supuesto que hace que Alemania sea absolutamente incapaz de innovar. De hecho, este es el lado más oscuro de la calidad. O sea, el sulky del abuelo o la carreta de tu bisabuelo sigue en perfecto estado si fue fabricada en Alemania, como si fuera, digamos, que fue comprada ayer, por lo tanto, ¿qué necesidad de un auto eléctrico, no es cierto? Entonces, lo que la calidad tiende a hacer, esta forma de calidad, tiende básicamente a cancelar la posibilidad de innovación. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hace es justamente permitir este tipo de calma, digamos, este tipo de tranquilidad repetitiva, en donde uno puede básicamente volver a repetir el mismo protocolo de la semana anterior y repetirlo la semana siguiente y la siguiente, esperando que en algún momento llegue la edad de jubilación. Cuando nos encontramos ante situaciones políticas o morales extraordinarias, como el Holocausto lo fue, o como es Gaza, o como fue el Holocausto en Namibia, o como fue la persecución de disidentes políticos en la Alemania comunista, o la persecución, digamos, y opresión de oponentes políticos también en la Alemania occidental, el alemán es básicamente incapaz de reaccionar. Y por eso la historia que se cuenta en Alemania, las historias de heroísmo, son las historias de los que efectivamente lograron reaccionar. Eh, en este sentido, creo que cuando me encuentro ante cosas como las que me están pasando ahora, donde se me demandan 2.500 euros que no tengo para pagar una multa por haberme defendido de un insulto antisemita, porque literalmente esto es lo que está pasando. El insulto antisemita, sos o somos, los judíos no son más víctimas, y mi respuesta es: los judíos no son víctimas, los judíos nunca fueron víctimas, los judíos fueron victimizados. Los judíos no son esencialmente víctimas. El Estado alemán decide que no me debo defender de esto, o que tengo que aceptar básicamente el insulto sionista de que los judíos son víctimas. Los judíos son, como les gustaba decir, hasta los años 60 prácticamente, hasta Eichmann en Jerusalén,
que de hecho Hannah Arendt escribe sobre esto en el libro Eichmann en Jerusalén, pero es sobre la vergüenza que le daba a los israelíes hablar de los judíos europeos y la vergüenza que le daba a los israelíes las víctimas del holocausto. Y una de las expresiones que se usaba era como ovejas al matadero. El judío no es una oveja al matadero, el judío definitivamente eh, ha sido capaz de grandes proezas y grandes hazañas y grandes contribuciones a las sociedades y comunidades y ha hecho defensas apasionadas de su propia vida y de la vida de sus comunidades y ha hecho defensas apasionadas de otras comunidades, los brigadistas judíos que fueron a marchar a la República para pelear contra los fascistas, los judíos que se rebelaron y pelearon contra, y pelearon como partisanos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y hay algo que, por supuesto, desde mi posición, donde yo entiendo mi judaísmo totalmente asociado a esa gente, encuentro el discurso sionista sobre el que el judío es eh, asqueroso. Es algo que me provoca náuseas, es algo que me provoca relaciones de gran agresión, porque creo que son formas directas de abuso y de insulto. En el medio de todo esto, por supuesto que, bueno, esas son cuestiones por ahí más del índole de lo personal, pero la situación en general ha sido realmente intolerable. Y lo que se me está volviendo raro es que me pasa a veces que estoy buscando palabras para decir cuando hago los reels de la mañana para Instagram o cuando llega alguna pieza de información nueva y realmente tengo esta sensación de casi tedio, de miedo a decir algo que ya haya dicho o a repetirme y algo que creo que discutía con ustedes hace un par de semanas es la importancia de no perder la sensación de furia, la sensación de oprobio, la sensación de rabia. Pero creo que es inevitable sentir que estamos en una situación donde las noticias de hoy son las noticias de ayer, donde siguen masacrando chicos, siguen masacrando periodistas, siguen destruyendo infraestructuras, siguen destruyendo casas, siguen destruyendo departamentos, siguen destruyendo hospitales, como ahora una vez más atacaron el Hospital Nasser. En cuanto al Hospital Nasser, una de las cosas que trascendió hoy en un video que publicó CNN es que aparentemente el doble golpe, al cual espero que si me están siguiendo hayan visto y hayan entendido la explicación, por ahí vale la pena mencionarlo por un instante, que es que lo que hace Israel y es algo que hace prácticamente en todos sus frentes de confrontación, es frente a una población civil, dispara una primera carga de artillería y normalmente hay una cantidad de heridos y muertos. En la segunda instancia lo que pasa es que la gente se acerca a ayudar, a rescatar cuerpos y a rescatar gente que puede estar herida por el primer golpe de artillería. Entonces lo que hace en ese momento Israel es disparar un segundo golpe de artillería para básicamente matar a esa gente, a los rescatistas, a la gente que se acerca a ayudar. Estaba totalmente claro que el ataque contra el Hospital Al Nasser de esta semana fue un doble golpe. De hecho, el primer golpe es muy probable que haya sido solamente el golpe para acercar a los periodistas a la torre, que era la torre donde, y mañana de hecho voy a postear sobre esto, hay un video que hizo Al-Masri, que fue el camarógrafo de Reuters, eh, a quien los israelíes masacraron en el Nasser, donde está parado en el lugar donde eventualmente murió y muestra la importancia de ese punto, en esa torre, en ese set de escaleras. Cuando hablé con Paulo Milanesio, que fue de hecho fue el líder de la recuperación de Al-Nasser después de que los israelíes lo destruyeron la primera vez en el 2023-2024, me decía que eso probablemente eran las escaleras a la zona de oficinas. Y era una zona en donde era una parte del hospital donde había aparentemente muy buena conectividad, con lo cual la gente se acercaba ahí también para conectar y poder subir a internet videos y contenido.
esta es mi tos crónica. Lo que muestra el Masri eh, es que desde este punto, en el tope de las escaleras, no solamente se puede ver el predio del hospital, sino que la vista es de largo alcance, con lo cual pueden ver edificios aledaños y partes aledañas de la ciudad, barrios aledaños, con lo cual era un punto de observación muy importante. Una de las cosas que los israelíes dijeron, y no creo que necesite repetirle a este público que es importante no creer absolutamente nada de lo que dicen los israelíes, absolutamente nada. Los israelíes dijeron que habían detectado, y estas son palabras textuales, en traducción por supuesto, una cámara de Hamas en esa posición. Y lo que pasó fue que Associated Press y Reuters, que perdieron periodistas ahí a pesar de que bochornosamente, especialmente Associated Press se distanció de alguna manera llamando a Miriam al-Daka, Abu Daka, perdón, Miriam Abu Daka, una, una freelancer que trabajaba en asociación o en relación con AP. Y esto le valió a AP una cantidad de críticas brutales en Internet por la incapacidad de pararse claramente del lado de sus periodistas, de defender a su periodismo, aunque después se llenan la boca, por supuesto, como todas las otras organizaciones de medios de comunicación, se llenan la boca de libertad de expresión, libertad de prensa, etcétera. Pero lo que pasó fue que tanto AP como Reuters repitieron la posición de la propaganda israelí, repitieron la posición o repitieron la aseveración de que los israelíes dicen haber detectado una cámara de Hamas. No sabemos qué quiere decir una cámara de Hamas, probablemente nada. Ha habido ya varias masacres en donde Israel dice haber detectado a un centinela de Hamas o una cámara de Hamas, pero básicamente con lo que nos encontramos son simplemente excusas que son poco creíbles. Yo realmente tengo que decir que en los últimos meses he desarrollado la idea de que tiene una función específica el dar excusas que no sean creíbles, que es un poco como enfrentarse a una historia imposible. Los israelíes saben que nos tenemos que enfrentar a una historia que es totalmente inverosímil y saben que no tienen absolutamente ninguna necesidad de explicarse más allá de eso. Es una expresión de poder contarnos algo que sería completamente absurdo y demandar que les creamos. ¿Qué sería un centinela de Hamas? Pregunta Minerva. Si no me equivoco, no sé, ya no recuerdo si fue en Jabalía o fue en Beit Lahia, final del 2024, si no me equivoco, hubo una masacre donde murieron 120 personas aproximadamente dentro de un edificio residencial donde había principalmente mujeres y chicos. Principalmente, creo que el 80% eran mujeres y chicos. Cuando Israel explicó la masacre, dijo que había un centinela, una persona que estaba parada en algún lugar del edificio observando el movimiento de tropas israelíes. Con lo cual, con la eliminación de un centinela, Israel creyó justificar la masacre de 120 personas, 80% de ellas mujeres y niños. Pero esto es algo que se repite con regularidad. O sea, ese es un caso que fue específico. Quiero decir que fue en Jabalía, pero realmente ya no recuerdo. Pero han habido muchos de estos. Entonces, una de las cuestiones de fondo es que a esta altura, cuando los medios de comunicación le dan cualquier tipo de espacio a Israel, todo lo que están haciendo es haciéndose plataforma, haciéndose eco y cómplices de propaganda israelí. Digamos, no hay absolutamente nada más. Cuando en este momento cualquier medio de comunicación invita a cualquier persona a defender la posición israelí, en este momento están haciendo nada más que apologías de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y de un infanticidio masivo y de una hambruna programada que es un crimen de guerra. Y por supuesto que podríamos agregar genocidio, pero creo que no es útil hablar de genocidio porque la palabra genocidio en lo que a mí respecta es principalmente la que vamos a tener que utilizar para acusar a los países occidentales de no haberlo prevenido.
Obviamente que tiene esto, todos los ecos, todas las calidades, todas las texturas, todos los elementos de un genocidio. Creo que ese es el acuerdo claro y el consenso claro, tanto entre la jurisprudencia internacional como, importantemente, como expertos académicos en genocidio, incluidos los principales académicos en historia del genocidio y teoría del genocidio israelíes, que por supuesto que Omar Bartov ha pasado por todas las pantallas y es uno, probablemente uno de los más importantes, pero creo que lo que trato de insistir es que cuando hablamos de genocidio, la importancia del genocidio no consiste en punirlo. Si tenemos que castigar el genocidio es porque ya hemos fracasado, es porque ya tenemos pilas de muertos. Efectivamente tenemos pilas de muertos. Eh, un tema sobre el cual voy a volver la semana que viene es la cuestión del número de muertos. Y tengo exactamente de no haberlo detenido, dice Marcelo Romano. No haberlo detenido es detener un genocidio, prevenir un genocidio, es el pilar central del tratado de genocidio. El tratado se llama Tratado de Prevención y Punición de Genocidio. Pero punición es una medida secundaria, porque el fracaso es cuando el genocidio ocurre. Y que el genocidio ocurra es la condición de posibilidad para que se castigue, porque si no hubo genocidio, entonces no hay nada para castigar. Y lo que estamos tratando de hacer es no tener que castigar un genocidio porque hemos logrado prevenirlo. Por lo tanto, lo que es importante no es si es efectivamente un genocidio o no, lo que es importante, y no me canso de decir esto, es si hay señales concretas de que pueda ser un genocidio. Y en el momento que la Corte Internacional de Justicia dijo que había suficientes razones para pensar que el derecho a ser protegidos de un genocidio estaba siendo violado en Gaza, ese momento debió haber sido más que suficiente para que todos los países signatarios tomaran cartas en el asunto. Y por supuesto de que desde ese momento en adelante las cosas simplemente se volvieron mucho, mucho, mucho peor. Y creo que esto era un poco de lo que principalmente quería hablar esta noche, que es la impunidad total del Estado de Israel, de sus instituciones, de sus marionetas y de los sionistas que operan alrededor del mundo, que viven entre nosotros. Los israelíes que se sienten suficientemente protegidos, salir por las calles de Milano y golpear gente, o se sienten suficientemente protegidos para caminar por Nueva York. Hoy había un video dando vueltas en donde había una mujer caminando en un parque de Nueva York y golpeando, tratando de golpear gente que la estaba filmando con un teléfono, porque estaba atacando manifestantes pro-palestinos. Gente como el embajador israelí acá en Berlín, que abiertamente presenta videos de desinformación, ataca periodistas y hace lo que parecerían ser amenazas veladas sobre periodistas y sobre figuras públicas y sobre políticos que critican al Estado de Israel. El hecho de que veamos en Estados Unidos todo un aparato de justicia que protege claramente la impunidad de israelíes, no solamente en Gaza, sino en Estados Unidos. Y creo que para que este grado de impunidad sea forjado, uno siempre de alguna manera vuelve a la misma cuestión, que es que tiene que haber un aparato político internacional que esté dispuesto a darle abrigo a los israelíes y a los intereses israelíes dentro de nuestros países. No hay absolutamente ninguna otra forma de entender esto. No hay otra forma. Si uno está en Argentina, pueden ver la entrevista que le hice a Valena Biasi, que está siendo querellada por antisemitismo por llamar lo que los israelíes están haciendo en un genocidio. De hecho, los querellantes de esa causa son la Daya y Romina Mangel, que es una periodista, por decirlo de alguna manera, pero es uno de estos
me gusta llamar títeres de medias de poliéster, sionistas que operan en los medios de comunicación argentinos. Y de hecho, hoy apareció una historia que fue realmente notable, que es la historia de un grupo que se llama Abogados del Reino Unido por Israel, que se dedican específicamente a intimidar eh, y amenazar no solamente individuos, sino también organizaciones, como el correo inglés, como universidades, etcétera, que tengan la temeridad de permitir entre sus empleados algún tipo de expresión de simpatía por Gaza o por los civiles palestinos siendo masacrados. Es completamente notable porque una de las cosas que hoy publicaban, si no me equivoco, MEE, que es Middle Eastern Eye, es el grado de llegada, el grado de penetración que tiene esta organización. Son básicamente un grupo de abogados, un grupo enorme de abogados, haciendo básicamente trabajo de terrorismo jurídico. Y cuando en Argentina Mauro Bernstein se sienta enfrente de Novarresio y muy gallardamente se jacta de querellar a aquellos que critican a Israel, efectivamente está confesando actos de terrorismo e intimidación legal, en donde la intención es claramente que la gente no hable, que uno no se puede expresar públicamente en contra de Israel y en contra de un genocidio. A pesar de que las cosas que Mauro Bernstein y la DAIA dicen sistemáticamente son mentiras y pertenece única y exclusivamente a desinformación. Una vez más, esto es algo que creo que para mí está cada vez más en foco y es más claro de definir. Hay una forma muy clara de determinar si estamos hablando de desinformación o estamos hablando de información. La desinformación proviene normalmente de una fuente primaria. Y en el caso de Gaza son todas estas personas que hablan sin decir exactamente dónde escucharon lo que están diciendo y que fácilmente se puede mostrar que todas esas cosas emanan del aparato político y el aparato ministerial y el aparato de gobierno del Estado de Israel. La información en general es verificable. Y verificable quiere decir que hay una cantidad de fuentes y una cantidad de observadores y una cantidad de reportes que están mirando simultáneamente el mismo hecho y que además tienen una reputación de haber sido sistemáticos y de haber sido fidedignos en la forma en la que reportan. Entonces, con respecto, por ejemplo, a la hambruna, cuando alguien como Leuco dice que no hay hambruna, o como periodistas, perdón, como periodistas alineados con la posición sionista, dicen que no hay hambruna, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de que no hay hambruna? Porque definitivamente les puedo decir cuáles son las fuentes de que sí hay hambruna. Y esas son todas las fuentes que ya he nombrado acá 1,5 millones de veces. Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Reporteros Sin Fronteras, Caritas incluidos, Save the Children International, que es una organización liderada por la esposa de John McCain, fue un senador republicano hiper sionista, que ahora habla abiertamente de que Israel está básicamente perpetrando una hambruna programada. Y todas estas organizaciones son todas organizaciones independientes unas de las otras. Entonces, cuando Israel responde a Amnesty diciendo Amnesty es Hamas, a Human Rights Watch diciendo Human Rights Watch es Hamas, cuando dice Caritas, Caritas de la Iglesia Católica es Hamas, y cuando dice que las Naciones Unidas es Hamas. Y después tienen que decir, por supuesto, que la Organización Mundial de la Salud es Hamas y que la Cruz Roja es Hamas y que la BBC es Hamas, cuando no les gusta lo que dicen. Repentinamente, lo que nos damos cuenta, creo que cualquiera que tiene ojos y oídos se tiene que dar cuenta, que lo que tenemos es simplemente una campaña de desprestigio, que es imposible realmente creer que de los 270 periodistas asesinados, incluido Anas el-Sharif, de quien tenemos amplia información, porque de hecho trabajó por mucho tiempo eh, desde el principio de la guerra, por lo menos para Al Jazeera, y Al Jazeera
lo que hizo, lo que hace normalmente, lo que hacen todas estas organizaciones, incluido la mía, la Deutsche Welle. Por ejemplo, en la Deutsche Welle había en general la idea de que no se contrataba gente que había trabajado, no estaba escrita la regla en ningún lado, pero que había trabajado para RT. RT es el canal ruso, o para Press, que es el canal iraní, o para TRT, que es el canal turco. Por supuesto que nosotros éramos mejores. Nosotros no hacíamos propaganda, propaganda hacen los otros. Entonces, estaba muy claro, cuando alguien empezaba a trabajar con un stringer, que es una persona que consigue cosas básicamente, alguien que consigue una entrevista o que te consigue las cámaras, cuando se trabajaba con un stringer o cuando se trabajaba con un productor, todavía más con un productor, todavía más con un editor, todavía más con un reportero, se sabía el historial. Hay una persona en algún lugar del edificio que está encargada de definir quién es esta persona. Y una de las cosas que Al Jazeera ha dicho desde los cargos más altos es que sabían exactamente quién era Anas al-Jarif. Y una vez más tenemos el mismo problema, que es cuando se lo acusa a Anas al-Jarif de haber sido Hamas, la acusación viene de Israel. Y en el momento que la acusación viene de Israel, tiene que ser inmediatamente dejada de costado. Tiene que ser inmediatamente abandonada y no puede ser tomada en serio. Y hay una pregunta que le hizo Piers Morgan esta semana a un vocero israelí, o de hecho fue, si no me equivoco, quizás fue Sky, eh, donde se le pregunta, ¿está realmente suponiendo, no, de hecho, sí, Sky, un programa de radio inglés, donde le preguntan a una subministra israelí, ¿usted realmente espera que mi audiencia le crea que los 270 periodistas que asesinaron en Gaza eran todos jamás? ¿Hay alguien realmente que pueda creer que toda la gente que Israel masacró, que a mi parecer es cercana a las 400.000 personas, y esto es algo que voy a explicar esta semana que viene, no, sino la siguiente, eh, pues estoy todavía tratando de trabajar y terminar el estudio sobre el número de muertos y las proporciones en relación eh, a otros episodios como los de Gaza, que tengan rasgos similares a Gaza. ¿Realmente hay alguien que pueda esperar dentro del espacio israelí o dentro del aparato político israelí que creamos que por lo menos las 60.000 personas que masacraron oficialmente y probablemente las 400.000 que hicieron desaparecer, más todos los heridos, todos esos chicos que vemos morir, todos esos chicos que vemos morir de inanición? ¿Realmente hay alguien que puede esperar que creamos que todo eso es jamás? Y la respuesta es simple y es importante. La respuesta, creo yo, es que no hay nadie en Israel que espera que nosotros les creamos que toda esa gente era jamás. Y esta es la parte central de la impunidad. Y esto es lo que les estaba hablando un poco antes. Creo que si hay que ponerlo en palabras, lo que Israel nos está diciendo es por supuesto que esto es absurdo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué piensan que pueden hacer? Y creo que la respuesta que lamentablemente tenemos que aceptar es que no hay nada que podamos hacer. Que tenemos gobiernos que están completamente capturados por, eh, por Israel. Que frente a la aseveración de que el doble o triple golpe en el hospital Al-Nasser, que mató médicos, que mató pacientes y que mató periodistas, la respuesta de cualquier gobierno debió haber sido probablemente no solamente un corte de relaciones con Israel, sino medidas punitivas inmediatas. Cortarle todo tipo de posibilidad de entrada a Europa, a Netanyahu y a cualquier otro miembro del gabinete, empezar a perseguir gente que estaba en la línea de comando que dio la orden para esos asesinatos, un boicot total de armas contra Israel, frenar completamente la transferencia de armas, y no es algo que hayamos visto, y no creo que sea algo que vayamos a ver. Me pregunta Lorenz si creo que Turquía puede hacer algo después de lo que dijo Erdogan ayer. Erdogan inauguró un sistema de defensa antiaérea que los llaman aparentemente domo de hierro o domo de acero, claramente copiado del domo de acero, domo de hierro israelí. Eh, y Erdogan habla de
que los israelíes que han producido este baño de sangre eh, van a ahogarse en un baño de sangre también. Y lo más interesante del discurso fue que dijo que siente que o cree que Israel va eventualmente girar hacia Turquía para declararlo un blanco legítimo. Creo que es importante tener en cuenta que Erdogan habla y habla y habla y habla y habla y habla, pero en este momento estamos a 19.000 chicos muertos demasiado tarde para Erdogan. Y es el segundo ejército más grande de la OTAN, con superioridad numérica sobre Israel y con dos precedentes realmente importantes. El primero es que los iraníes mostraron que Israel es completamente vulnerable y que realmente en un ataque sistemático y estudiado puede realmente haber una degradación seria de su aparato militar y especialmente su aparato de defensa. Una de las cosas que dicen muchos analistas estratégicos y de defensa en los últimos 2 meses es que Estados Unidos entró en guerra porque Israel estaba quedándose sin defensas aéreas. De hecho, una de las versiones que vi decía que Israel tenía solamente para 3 días más de defensas aéreas y las defensas aéreas ya habían sido penetradas sistemáticamente por Irán. Habían sido penetradas en el sur, habían sido penetradas en Jerusalén, habían sido penetradas importantemente en Tel Aviv, en donde algunos de los bombardeos golpearon en la zona de Kiryat. Kiryat es el comando central del ejército israelí, que a los israelíes les gusta tanto decir que Hamas usa la población civil como escudos humanos. El Kiryat está en el medio, no solamente de la población civil, sino de la infraestructura civil. Con lo cual, efectivamente, el ejército israelí usa sistemáticamente a la población civil israelí de escudos humanos. Por supuesto que teniendo a mano y en su favor los medios de comunicación internacionales y a la mayor parte de los gobiernos occidentales, eh, no es algo que uno vaya a escuchar. Pero definitivamente el sistema de defensa israelí está totalmente inserto, o sea, totalmente, la infraestructura civil está totalmente penetrada por el aparato de defensa israelí. Eh, y por supuesto que esto no querría decir desde ningún punto de vista que atacar blancos civiles en la proximidad de blancos de defensa no sería un crimen de guerra. Si los iraníes disparan contra hospitales que lo han hecho, eso probablemente sea un crimen de guerra. Por supuesto que a los iraníes les pasamos las cuentas, a los israelíes aparentemente no. Em, yo no creo que, por lo menos como están las cosas en este momento, para contestar la pregunta sobre Turquía, no creo que Turquía tenga, eh, tenga ni el coraje político ni la capacidad de liderazgo para empezar un, eh, un proceso de confrontación con Israel. Y es importante tener en cuenta que esto tiene más que nada que ver con una cuestión de determinación política, no tiene nada que ver con una cuestión de capacidad bélica. Y esto lo sabemos no solo por Irán, sino que quizás todavía mucho más importante por Yemen. Yemen, que es un país que básicamente es de los más pobres de la región o el más pobre de la región, no tiene un gobierno estable, porque de hecho en Yemen en gran medida todavía hay una guerra civil entre los hutis y lo que fue el gobierno aliado a los Emiratos y Arabia Saudita, donde los árabes saudíes siguen empujando a los hutis, intentando empujarlos hacia el sur, aunque están totalmente establecidos en Sanaa, en la capital, y en el sur del país. Eh, Yemen básicamente fue el país que, únicamente movido por coraje y por, creo yo, a mi parecer, una impresión de deber moral hacia la comunidad musulmana, hacia la hermandad palestina, o simplemente a la causa humana y la necesidad de frenar un holocausto. Yo honestamente creo que si no vamos a discutir genocidio está muy bien, pero creo que claramente en Gaza hay un holocausto, casi literalmente, porque se están incinerando personas vivas. Fue Yemen el que inició
hostilidades. Fue Yemen el que respondió contra el gigante Israel mejor armado del mundo, con armamento estadounidense, etcétera. Y creo que esto muestra que no solamente es posible, sino que la falta de algún tipo de proceso militar o de proceso bélico para frenar a Israel ha sido simplemente una cuestión de pusilanimidad política y de falta de liderazgo. Creo que esto para mí es completamente claro. Y creo que también es lo que lo hace imperdonable. Y no estoy hablando en este momento de Europa. La situación de Europa es muy diferente. En este momento estoy hablando de cosas mucho más cercanas a Jordania, la falta total de alguna capacidad de actuar de países árabes, de países musulmanes, donde mínimamente, la idea de que están masacrando una parte de la umma, de la comunidad islámica mundial, tendría que haber sido suficiente para movilizar tropas. Y la realidad es que la calle se movilizó, la calle en Amán salió a protestar, la calle en Egipto salió a protestar. Y no solo salió a protestar, en Egipto hay desaparecidos, gente torturada, porque salieron a protestar, demandando una intervención para Israel. Pero el presidente de Egipto es totalmente vulnerable, número uno, a la presión interna, con lo cual la supresión de voces que disienten de la posición del gobierno es inmediata y brutal. Es también un cliente dependiente de la provisión estadounidense y por otro lado tiene una relación totalmente ambigua con el Estado de Israel. Y por eso estamos viendo en parte todas estas manifestaciones y protestas frente a embajadas egipcias. Hay una salvedad que es importante, que la he discutido antes, pero que creo que es importante recalcarla, que es que eh, Egipto no tiene cerrada la frontera con Gaza. De hecho, los que tienen cerrada la entrada a Gaza son los israelíes, que ahora ocupan el corredor Filadelfia, que es toda la línea que divide eh, básicamente el Gaza de la frontera con Egipto. En este punto, los israelíes, que esto fue una gran parte de la discusión sobre cómo iba a ser el alto al fuego del año 2024, donde hubo toda esta situación en donde los israelíes mintieron acerca de Yahya Sinwar, que después mataron, intentando escapar por el corredor Filadelfia, con rehenes hacia Egipto. Esto era una mentira que había sido plantada por la oficina de Netanyahu en un diario alemán, de hecho, el Bild, que pertenece a Springer, que es básicamente parte de la maquinaria de la ultraderecha europea. Eh, y es justamente la ocupación del corredor Filadelfia que hace que todo lo que es entrada de Egipto no sea posible, porque los israelíes la frenan. Y es un poco lo mismo que está pasando en el norte, que es todos los camiones estos que los israelíes muestran de ayuda humanitaria, que están frenados del lado israelí de la frontera. Están frenados porque los israelíes no garantizan la seguridad de alrededor de 900 vías de distribución que tienen que ser definidas alrededor de Gaza, especialmente ahora que el norte de Gaza ha sido arrasado y devastado. Una de las cosas que está pasando ahora que quiero agregar y que quizás toque sobre esto en los próximos días, quizás no, todo depende como del tiempo y cómo se vaya desarrollando la historia, pero que empezó a aparecer una enfermedad autoinmune em, que básicamente es una enfermedad que produce prácticamente una parálisis inmediata. Empieza por musculatura y termina con la musculatura interna, incluidos los pulmones. La gente básicamente muere, perdón, muere no pudiendo respirar porque el sistema respiratorio deja de funcionar. Eh, por algún motivo se están viendo más y más casos TGV, Guillain-Barré, y no queda demasiado claro de dónde esté proveniendo esto. Por supuesto que hay una situación de extrema dinamización, de falta de infraestructura médica, pero al mismo tiempo
lo que estamos viendo es la aparición de un tipo de patología que se está repitiendo alrededor de Gaza y que está afectando a la población general, pero en muchos de los casos, una vez más, parecen ser mujeres y chicos, muriendo realmente de forma espantosa, infernal, y por algún motivo parecería que esta es una enfermedad que se está extendiendo. Pueden buscar la GBS o de hecho hay una versión que es, bueno, GBS en todo caso pueden buscar. Pero de hecho alguien me está describiendo ahora GBS. Sí, Marcelo Romano, sí, efectivamente. Em, La situación del aparato de salud en Gaza es completamente extrema porque justamente gente que sufre de cosas que en cualquier otra situación serían curadas con antibióticos o serían curadas simplemente eh, con serían curadas con medicina básica, con medicina primaria, en Gaza es completamente imposible conseguirla, con lo cual enfermedades que son enfermedades muy básicas se terminan desarrollando en cosas mucho más serias y terminan generando oleadas de mortandad en lugares donde no debería haber mortandad. Por añadidura, si estuvieron viendo videos de Gaza, una de las cosas que probablemente hayan estado viendo es el incremento de todo tipo de enfermedades infecciosas cutáneas y dermatológicas, muchas de ellas en chicos. ¿Por qué? Porque hay problemas serios de sanitación por toda la franja de Gaza. Creo que, no sé, no me cabe más emitir un juicio, no hay palabras, digamos, se me han acabado las expresiones de horror y se me han acabado las expresiones de odio y de bronca para lo que estoy viendo en Gaza. Y creo que este es recién el principio, porque más allá de la brutalidad y la barbarie que los israelíes están preparando para la fase final de Gaza, que claramente ya empezó en el norte de Gaza, la destrucción de Gaza, las masacres, la destrucción total del barrio de Al-Zeitún en la ciudad de Gaza, total. Aparentemente los reportes hoy es que realmente eran, eh, eran paisajes lunares, donde no quedaba prácticamente nada. No hemos todavía visto el efecto de, por ejemplo, asbestosis, de todas las estructuras que fueron destruidas y donde la pulverización, en muchos casos de materiales tóxicos, se ha, se ha- se ha asentado sobre la superficie del terreno, la destrucción de zonas cultivables, la presencia de, la presencia de todo tipo de químicos cancerígenos, la presencia de materiales radioactivos, porque de hecho los israelíes han estado usando estas bombas misiles que en inglés se llaman bunker busters, que en algunos casos, por lo menos, parecerían contener em, material atómico degradado. Cuando estas cosas empiecen a realmente dar fruto en tiempos más largos. O sea, cuando el tiempo empieza a pasar y los efectos de estas cosas se empiezan a sentir sobre los caudales de agua, sobre la producción de comida, sobre el sistema medioambiental, el efecto medioambiental de la destrucción de gas al día de hoy es algo que creo que no se mide en décadas, creo que se mide en siglos. Honestamente creo que se mide en siglos. Y lo que es difícil de entender de esto es que este grado de destrucción es un grado de destrucción que va a seguir a los israelíes incluso si deciden ocupar Gaza. Incluso si los israelíes al final deciden construir una riviera de Gaza como la que planea, como la que planea Trump en su demencia senil, todas estas cosas, toda esta destrucción, todos estos cuerpos y cadáveres directamente debajo de las ruinas, todas estas fosas comunes, todo este material tóxico, va a seguir estando en el subsuelo. Es algo que no va a desaparecer. Y es difícil entender
que el Estado de Israel tenga la voluntad de envenenar su propia agua. Es algo que, por lo menos en mi cálculo estratégico, en la forma en la que yo entiendo dinámicas de conflicto, eh, me es realmente incomprensible. Y creo, por otro lado, que el costo real a nivel humano de lo que fue Gaza, creo que nos va a seguir por años, por décadas, por siglos seguramente, porque creo que este es, este es nuestro genocidio. Este realmente es nuestro genocidio. Y acá una reflexión histórica, quizás. A, siempre tuvimos, siempre tuvimos siempre tuvimos la posibilidad y el beneficio de acercarnos a, al al mal en su forma más bruta, con la distancia de fueron ellos. En el caso de Alemania, fueron nuestros abuelos, fueron nuestros bisabuelos, no míos. Mis bisabuelos no fueron nazis, pero en mi círculo, por supuesto, fueron mis bisabuelos, fueron ellos. Entre los comunistas alemanes apuntaban al oeste y decían fueron ellos. Nosotros no tuvimos nada que ver, nosotros éramos socialistas. Por supuesto que entre los alemanes occidentales apuntan al este y dicen fueron ellos. Y de hecho hay mucho de cierto, porque el devenir de muchos de los nazis en esta zona fue de volverse buenos socialistas. Ya eran, de alguna manera, tenían algunas intuiciones socialistas, por lo menos para el aparato nacional. Y creo que si uno creció en Argentina en el año 76, definitivamente no fui yo, fueron ellos. Si uno es guatemalteco y nació en el 2000, ahora con 25 años puede decir fueron ellos. Pero este genocidio realmente es nuestro. Y acá quiero decir lo que iba a decir antes y se me escapó sobre Europa, cuando hablaba de la responsabilidad de los países árabes que no han hecho nada, de Turquía que en 2 años no ha hecho nada. Europa no es que ha sido pusilánime, Europa no es que ha sido cómplice, Europa ha sido partícipe directo. Europa cargó las armas y se la puso en la mano a los perpetradores. Y Europa hizo algo más, dio a muchos de los perpetradores. Mucha de la gente que está circulando en Gaza asesinando son alemanes, son franceses, son judíos ingleses. Y las armas que llevan están pagadas con nuestros impuestos. Y es realmente imposible de explicar para, para quien no está inmerso en el medio de esto la brutalidad de tener que escuchar que un genocidio, un holocausto, un infanticidio está hecho a nombre tuyo. Eso es algo que realmente no le deseo a nadie. Creo que en los próximos días vamos a ver algo más de presión. Estamos viendo algún tipo de movimiento político. Por ejemplo, en Holanda en los últimos días hubo varias renuncias, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, que se encontró con que su intención de empujar un cese al fuego y medidas para frenar a Israel, tanto en Cisjordania como en Gaza, eran resistidas por el gabinete, con lo cual presentó su renuncia. Estamos viendo algo de reacción, pero la reacción es tímida y es mínima. Y creo que en este momento lo que se necesita es un acto mayor de fuerza. Si en Latinoamérica hubiese valentía política, entonces lo que estaríamos viendo es una región que en bloque corta relaciones diplomáticas completamente con el Estado de Israel. Pero
creo que lamentablemente estamos lejos de eso. Y me parece que todos tenemos que entender que, en última instancia, lo que hemos tenido en nuestros círculos políticos, y esto lo digo a menudo, pero lo voy a repetir, es líderes, presidentes, jefes de Estado, ministros, que vieron exactamente lo mismo que nosotros, que vieron como nosotros chiquitos muertos, que vieron como nosotros madres desesperadas, que vieron nenes con inanición, y que lo toleraron, y que lo excusaron, y que por 2 años prácticamente lo aplaudieron, y que siguieron haciendo negocios con los israelíes, comprando, quiere decir mandándoles plata, o vendiéndoles, quiere decir mandándole bienes o servicios. Y eso es inexcusable. Creo que para mí, para mí a nivel personal, esto se vuelve completamente determinante. Y sé con total certeza que, al igual que la desnazificación de Alemania nunca fue completada, o quizás nunca ni siquiera fue empezada, la descionización de Alemania y la, el alejamiento, o por lo menos el mea culpa, de frente a este holocausto, nunca la voy a escuchar. Y que ahora, estando acá, pero daría lo mismo si estuviese en Argentina y peor todavía si estuviese en Estados Unidos, la cuestión es cómo vivir en un espacio político que ha permitido lo peor que he visto en mi vida. Lo peor de lo peor políticamente que ha pasado durante los años que he estado vivo, ha pasado entre el 2023 y el 2024. Peor que el proceso en Argentina, peor que las guerras de Bosnia-Herzegovina, peor que la guerra en Irak, peor que la guerra en Afganistán. No por números, no por números, sino por cómplices, porque todos estábamos mirando, todos estábamos mirando. Siendo las 11:06 de la noche, les agradezco por haberme tolerado y haberme tenido paciencia por la última hora. em, y voy a estar acá una vez más el martes que viene. Espero que todavía me quede algo por decir. Siento que se me están acabando las palabras y siento con dolor de que se me están acabando las ideas. Y lentamente me siento vencido. Lentamente me siento vencido. No solamente por todos aquellos que no pudimos salvar, 28 chicos cada noche que nos vamos a dormir, sino por todos los que no pudimos derrotar. No solo allá a lo lejos, en Tel Aviv o en Jerusalén. Acá, los israelíes que se pasean por acá, haciendo alarde de haber asesinado y haber masacrado. Las patotas de fascistas sionistas que se paseaban por Ámsterdam con las remeras de Maccabi, golpeando a taxistas, y a nuestros políticos, protegiéndolos. Y espero no perder, honestamente espero no perder la bronca. Pero me pregunto también, me pregunto también qué es lo que queda por hacer. ¿Qué es lo que queda por hacer? Y pienso en mis hijos. Y pienso en mis hijos y me desespero. Porque realmente no puedo entender de ninguna manera cómo educarlos después de esto. ¿Qué tipo de hombres tienen que ser después de esto?
Les mando un abrazo grande y nos vemos el martes que viene. Que tengan buenas noches. Cuídense.